Buen día, soy la magíster María Rodríguez, licenciada en Contabilidad y especialista en Recursos Humanos, con más de 35 años de experiencia. En esta oportunidad les invito a que me acompañen para tratar este tema, proceso de contratación. ¿Qué es el proceso de contratación? El proceso de contratación, aunque a ustedes no les parezca, es un proceso bastante largo, que no se inicia con el contrato, sino se inicia de mucho antes. Entonces es un proceso de búsqueda, de selección y claro, termina con la contratación de nuevos empleados para la empresa. Algunos especialistas dicen que un proceso de contratación para cubrir un puesto puede demorar 42 días, otros opinan que 27. En realidad tiene mucho que ver el puesto que necesitemos cubrir. Veamos un poco más en la pizarra sobre este tema. Muy bien, te animo a que nos acompañes en este proceso de contratación. Vamos a ir paso a paso, fase a fase, viendo cuáles son cada una de las etapas de este proceso. El diseño de un proceso de contratación no solamente va a hacer que te veas bien frente a tus jefes y frente a los postulantes, sino que también va a hacer que este proceso de contratación sea eficiente, eficaz, que dure el menor tiempo posible. Ten en cuenta que la experiencia del postulante habla sobre la empresa a la que está postulando. El deseo es que no solamente tu proceso sea exitoso, sino que la experiencia de aquellos que postulan durante el proceso sea muy buena. Entonces, vamos a la clase. Muy bien, entonces continuemos con nuestra clase. Importante, el proceso de contratación debe de iniciar necesariamente con el objetivo del puesto de trabajo. ¿Para qué necesitamos al candidato? El para qué necesitamos al candidato nos va a decir cómo debe ser este. Veamos. ¿Cómo podemos identificar la necesidad de contratación? En realidad es todo un engranaje al interior de la empresa, la identificación de las necesidades de contratación. Como lo vamos a ver más adelante, una necesidad de contratación puede significar que hay que cubrir un puesto que quedó vacante o hay que cubrir un nuevo puesto que se ha creado al interior de la organización. Lo primero que debemos hacer es identificar la necesidad de contratación. ¿Cuáles son las necesidades por las que intentamos contratar a alguien? ¿Cuál es el rol que va a ocupar? ¿Cuánto tiempo lo vamos a necesitar? ¿Cuánto se le va a pagar a esta persona? ¿Cuáles son las características y las competencias que debe de tener esta persona? ¿Se trata de un puesto que ya existía y quedó vacante o se trata de agregar mayor disponibilidad en el equipo, mejorar los equipos? Entonces, nos preguntamos, nos hacemos muchas preguntas. ¿Quién será el candidato ideal? ¿Estará este candidato ideal al interior de nuestra organización? ¿Qué nivel de experiencia debería de poseer? ¿Cuándo debes de cubrir la vacante? ¿Qué tan apurado estás? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que podían ser de entre 42 o quizás en el mejor de los casos 27 días? ¿Qué habilidades específicas debería de tener? ¿Quién será el candidato ideal? ¿Cuánto debería durar el proceso de contratación? Uno de los pasos importantes es la redacción de la descripción del puesto. Esta descripción debe de contener las siguientes características: el nombre del puesto, el objetivo del puesto, que ojo, no es igual que el objetivo de la contratación, deberes y responsabilidades, requisitos del perfil, como la educación, la experiencia laboral u otras habilidades, preferencias del perfil, condiciones laborales y un rango salarial y una lista de beneficios que son acordes a ese puesto de trabajo. Acompáñenme a la pizarra para poder seguir conversando más sobre la descripción del puesto de trabajo. Y hemos visto durante la clase cómo debe ser la descripción del puesto que estás ofertando. Has visto las características, todos los datos que debe de tener tu oferta de puesto de trabajo. No olvides este acróstico.
AIDA. A de autoconciencia. Tu puesto de trabajo o la descripción de este debe despertar en el postulante la idea, la conciencia de que él es la persona adecuada, que él tiene las características, las potencialidades, las capacidades adecuadas para este puesto de trabajo. La I de interés. Luego de la autoconciencia, el postulante va a despertar en sí un interés por integrarse a el lugar, a tu lugar de trabajo, al centro de trabajo que tú estás ofertando. Luego el deseo de estar allí. Claro, porque tú quizás en la descripción del puesto de trabajo vas a deslizar algunas o algunos beneficios que tiene la empresa empleadora. Finalmente, la acción. Es parte de la descripción que vas a hacer. Quizás indicarle al postulante que se una en algún link o quizás indicar un correo electrónico o un número telefónico al que debe de enviar su currículum. Regresemos a la clase con los siguientes pasos de este proceso de contratación. Ahora que ya hemos aprendido qué significa el acróstico AIDA, vamos a continuar con la clase. El paso 3. El paso 3 significa la búsqueda del puesto de trabajo. Empezamos por el reclutamiento. Hay que publicitar el puesto y, como les comentaba, primero se puede decidir al interior de la empresa, ¿no? Una búsqueda interna o también hacer una búsqueda externa o ambas. Lo importante es seleccionar a la mejor persona. Hay lugares en donde hasta se premia, ¿no? Con bonificaciones a los trabajadores para que puedan tener referidos de su confianza y si este referido puede ser incluido en el puesto, pues se le va a dar un bono. Entonces nos van a ayudar también, ¿no? Los propios trabajadores en la búsqueda. Luego tenemos las solicitudes. Las solicitudes o CVs con cartas de presentación, en fin, ahora hay tantas formas de solicitar un puesto de trabajo, ¿no? Hay formularios que se pueden mandar por internet, etcétera, ¿no? Entonces, a esta altura, al momento de que ya me pongo a revisar las solicitudes, yo debería de contar con una buena cantidad de currículums y cartas de presentación para examinar. Veamos, pues, cómo podemos ayudarnos en esta revisión de solicitudes. Vamos a la pizarra. Muy bien, vamos avanzando en el proceso de contratación. Estamos por el paso en que debemos de revisar las solicitudes. Quizás trabajas en una empresa muy grande en la cual el número de solicitudes que te han llegado es abundante. O quizás no, quizás la empresa es pequeña, el radio de acción que has tomado para poder publicitar tu oferta de trabajo no es muy grande y te será fácil revisar todos los CVs o todas las solicitudes solicitando el trabajo que has recibido. Si estás en el primer caso, déjame decirte que hay inteligencia artificial que te puede ayudar en ese momento. Esta inteligencia artificial te puede ayudar con un filtrado automático de los CVs que te han llegado. O quizás tu empresa está afiliada a alguna bolsa de trabajo y esta clase de inteligencia artificial puede ayudarte a filtrar dentro de esa bolsa de trabajo aquellos CVs que están ingresados y te puede facilitar pues el requerimiento o la contratación o reclutamiento de forma activa. Es decir, no esperar que te lleguen las solicitudes, sino tú mismo salir a buscar a los posibles postulantes. Estos filtrados automáticos de CV que te estoy mencionando utilizan la posibilidad de algunas palabras claves que seguramente tú vas a escoger para que este filtrado automático pueda encontrar esas palabras claves en los CVs. Esos serán aquellos CVs que van a ser escogidos.
Igual sucede con la búsqueda de candidatos, ¿no? Va a buscar candidatos en una bolsa utilizando pues esas palabras claves de las que hemos hablado. Es importante saber esto, ¿no? Si eres candidato, es importante saber esto para que de acuerdo al puesto que quieras postular, pongas esas palabras claves en tu CV. Esta inteligencia artificial también te ayuda en la evaluación de aptitudes y de competencias. De acuerdo a lo que lea en cada CV, va a poder hacer una primera evaluación de los candidatos a los que tú estás apostando. Hazme caso, utiliza la tecnología actual para tu búsqueda de buenos candidatos. Pasemos nuevamente a la clase. Muy bien, la tecnología nos ayuda bastante, ¿no? En la revisión de solicitudes puede ser de gran ayuda, pero quizás contemos con un equipo que nos pueda ayudar en esta tarea. Sigamos con la clase. Luego, la llamada, ¿no? La famosa llamada, el primer contacto después del CV que podemos tener con los postulantes. La llamada es un contacto inicial que normalmente se realiza por teléfono. Es muy importante que aquellos que postulan puedan colocar en sus documentos de postulación todas las referencias, todos los medios por los cuales podemos alcanzarlos, podemos contactarlos. El objetivo de la entrevista telefónica es doble, ¿no? Primero, determinar si el candidato cumple con las competencias requeridas y si está alineado con la cultura corporativa y con los valores de la empresa. Y segundo, brindarle al postulante el tiempo necesario como para despejar sus dudas. Veamos qué más podemos aprender sobre la primera llamada. Acompáñenme a la pizarra. Hasta aquí vamos avanzando. Quizás cuentas con todo un equipo que ha hecho el filtrado de los CVs y también podrá hacer las llamadas para la entrevista. Sin embargo, en muchos casos serás tú mismo quien haga esa primera llamada. Ya lo hemos explicado un poco el tema en la clase, pero sin embargo quisiera que pongamos énfasis en estas tres características. Primero, las competencias duras serán difíciles de poder evaluarlas en la, digamos, en la entrevista presencial o virtual que puedas tener después de esta llamada. Quizás en tu llamada sería bueno que pudieras incidir en estas competencias duras, en aquello que el postulante ha estudiado, en cuál es la experiencia de trabajo del postulante. Por otro lado, también en esta llamada podrías conversar un poco con el postulante sobre los valores y sobre la cultura empresarial que ustedes puedan manejar al interior de su organización. Es importante que esto quede determinado desde un inicio. Tienes que pensar que hay mucho de valores y de cultura que en algunos momentos se oponen a la permanencia de un buen trabajador en tu empresa. Así que es mejor que esto quede aclarado desde la primera llamada. Volvemos a la clase para continuar con este proceso de contratación. Muy bien, hemos aprendido algo más sobre esa primera llamada, sobre ese primer contacto. Vamos a ver qué más sigue. Recuerda, en todo momento del proceso, recuerda que el candidato también tiene derecho a decidir si quiere trabajar en tu equipo. Si te ha parecido el tema que venimos tratando hasta este momento, recuerda que en Starley Capacitaciones contamos con la especialización en recursos humanos. Puedes escribirnos o llamar al número que aparece en la pantalla para mayor información. Muy bien, ahora continuando con la clase vamos a hablar sobre el tema de las entrevistas. Nos hacemos varias preguntas. ¿Qué formato le darás a la entrevista? ¿Cuánto deberían durar las entrevistas? ¿Cuándo deberías concretar las entrevistas? ¿Cómo se deberían preparar los entrevistadores? ¿Cómo deberías de preparar al candidato para la entrevista? Bueno,
Esas preguntas vamos a responder en la pizarra. Acompáñame, por favor. Continuamos con el proceso de contratación. Estamos en una fecha muy importante, la entrevista. Vamos a ver algo más acerca de la entrevista, algo más de lo que vimos en la clase. El formato de la entrevista. ¿Cómo puede ser la entrevista? Bueno, puede ser virtual. Actualmente muchas de las entrevistas son virtuales, aunque luego el trabajo, el empleo, sea en forma presencial. Pero también la entrevista puede ser presencial. Si es virtual, ten en cuenta que la capacidad de una persona para mantener la atención en una realidad virtual es menor que en una realidad presencial. Ten eso muy en cuenta al momento de planificar la fecha y la hora de la entrevista. Sería bueno que si vas a aplicar algún tipo de evaluación, pudiera ser a continuación de la entrevista, para no tomar mucho tiempo del postulante. Si es virtual, quizás dar unos 10 minutos de corte para que esta persona pueda desligarse un poco de la virtualidad en que ha estado y continuar con su evaluación. Igualmente, si es presencial, dar un tiempo de descanso. Una entrevista virtual puede durar unos 30 minutos como mucho y una entrevista presencial unos 40 minutos. Entonces hay que tener eso muy en cuenta al momento de poder determinar cuánto va a ser la duración de la entrevista. Las fechas, mi consejo como área sería que trates de planificar a todos tus entrevistados en fechas o en una sola fecha o en días consecutivos, para que las entrevistas puedan darse con fluidez. ¿Cómo vas a preparar a los entrevistadores? Quizás no eres tú la que entreviste o el que entreviste, sino quizás el entrevistador es alguien del área donde este postulante está solicitando el puesto. Entonces es muy bueno que no se pierda tiempo ni se le haga perder tiempo al postulante. El entrevistador debe de tener una guía de preguntas que le va a hacer al entrevistado. Eso es una buena señal de que la empresa se ha preparado para recibir a los postulantes. ¿Y cómo vas a preparar al entrevistado? Bueno, el entrevistado viene, supuestamente no conoce la empresa, sería bueno que les puedas dar detalles, con qué persona se va a entrevistar, por qué puerta debe de ingresar, si es que pasa a una sala de espera, si es que debe de pedir hablar con alguien. Entonces eso va a hacer que el entrevistado también se sienta más cómodo y pueda estar más tranquilo al momento de la entrevista, tratando de que su experiencia sea la mejor posible. Volvamos a la clase entonces. Muy bien, en la pizarra hemos despejado todas estas dudas que hemos tenido. La entrevista es un momento muy importante, quizás es el momento más decisivo de todo este proceso de contratación. Hay que tener en cuenta todo esto al momento de planificar una buena entrevista. La planificación de una buena entrevista pues contiene requisitos como por ejemplo las fechas, la duración de la entrevista, la preparación, entonces todo eso debe estar muy bien planificado. Luego tenemos la evaluación del postulante. Quizás en parte de la entrevista hayamos preparado diferentes tipos de evaluaciones para el postulante. Se pueden evaluar sus competencias duras, sus competencias blandas, hacerles exámenes psicológicos, etc. Entonces hay muchas pruebas estandarizadas que miden una amplia gama de habilidades y rasgos. Y tenemos que, de acuerdo a la descripción del puesto que hemos tenido desde un inicio, pues escoger las mejores entrevistas o las mejores pruebas para poder resolver este tema de cómo y cuáles habilidades vamos a evaluar y vamos a solicitar del postulante.
Luego viene el paso de la revisión de antecedentes y la revisión de referencias. La revisión de antecedentes es una revisión bastante sencilla de antecedentes penales, policiales y judiciales. Pueden decirle al postulante que descuelgue un certiadulto de la página web del Ministerio de Trabajo, o también podría solicitar todos estos antecedentes pues a las dependencias nacionales del ramo, ¿no? En judiciales, en el INPE, penales, en el Ministerio de Justicia, y policiales en alguna comisaría. Luego tenemos la revisión de referencias. En este paso es importante que quizás seas tú la que llame, o el que llame, o quizás sean algunas de las personas que trabajan contigo, y van a conversar generalmente con o el jefe anterior al postulante, o quizás con la persona, el jefe encargado de recursos humanos, el cual te puede dar referencias de esta persona, ¿no? Referencias que pueden ser compartidas. No te olvides que hay mucho celo en el tema de los datos personales, así que hay que tener eso en cuenta, qué clase de referencias pedimos y qué clase de referencias vamos a recibir a cambio. Luego viene la decisión. El equipo de contratación, que fue parte quizás de tu diseño del proceso de contratación, va a decidir a qué candidato va a seleccionar para el puesto. Va a decidir cuál es el mejor candidato. Ahora, todo este proceso es muy importante. Recuerda que puedes dar falsos positivos, puedes dar falsos negativos, y entonces eso es algo que no queremos. Queremos que la decisión y la contratación sea aquella que va a durar. Tenemos que pensar que el puesto necesita ser cubierto. También debemos de pensar en los indicadores en cuanto a el tema de cuánto se gasta, ¿no?, en este proceso de contratación. ¿Cómo vamos a avisar cuál es nuestra decisión al candidato? Mediante un correo electrónico o una carta. Es la forma mejor de hacerlo. También puede ser mediante una llamada, pero una llamada no es vinculante. Quizás lo mejor sería un correo electrónico. Entonces, de ahí, en esa forma, podemos decirle al candidato que hay una propuesta en firme para su contratación. Quizás sea el momento de negociar, ¿no?, de negociar el sueldo, de negociar algunos beneficios o algunas condiciones de trabajo. Finalmente llega la contratación. Nuevamente nos dirigimos nuestra mirada hacia el objetivo que habíamos determinado en un inicio. ¿Cuál es el objetivo del puesto? El objetivo del puesto nos va a dar la forma de contratación, cuál es el contrato ideal para este candidato. El objetivo del puesto va a determinar cuál es el contrato, y este tema del contrato de trabajo lo podemos ver en una clase más adelante. Finalmente se le pide al candidato que pueda firmar el contrato de trabajo que se le presenta. En este paso no olvides que es una cortesía muy bienvenida que llames a los otros candidatos que quedaron pues finalistas junto con tu candidato seleccionado para avisarles que el puesto ya fue tomado. Agradecerles por el tiempo que dispensaron a tu empresa para poder entrar en este tema de la postulación. Y finalmente la incorporación. Con eso terminamos toda esta experiencia del postulante, la experiencia que va a hablar bien de tu empresa, de tu marca empleadora, una buena experiencia de incorporación a los nuevos empleados, desarrollará relaciones que les ayudarán a sentirse acogidos e integrados en la cultura de la empresa. No olvides que estas personas deben de tener un proceso de inducción, ya sea general para toda la empresa o ya sea en particular para el puesto específico al cual han ingresado. La incorporación implica presentar la cultura y el personal de la empresa. Conversa con las personas con las que el candidato va a compartir, o el candidato o ya el nuevo contratado va a compartir, para que le den una buena acogida, un buen recibimiento, ¿no? Entonces, vamos a tener un candidato satisfecho, se va a convertir en un trabajador también satisfecho.
Si te ha gustado esta clase, te invito a que te matricules en la especialización en recursos humanos, donde verás temas como este y muchos más. Síguenos en nuestras redes sociales como Starley Capacitaciones.